Soy una víctima más de la inseguridad. Soy una víctima más de la inseguridad. La muerte de mi padre. Mi ¿Pasó a tu padre padre? fue secuestrado y fue brutalmente asesinado por sus captores. Yo Lamentable. también era bastante joven, pasó hace 15 años y bueno, creo que nadie en la ciudad y en el país debería vivir el horror de un secuestro. Desde el otro lado, donde habla la verdad, donde cae la máscara y empieza la humanidad. Desde el otro lado. Me agarran tomando café y eso es parte de estar desde el otro lado. Así que hoy día quiero con un cafecito en mano decirles bienvenidos. Hoy tenemos algo muy especial en este Desde el Otro Lado, donde conocemos en este podcast a personajes, empresarios, políticos, gente que quiere ver a la gente y que lo vamos a conocer desde varios puntos. Hoy, en este capítulo importante, le tenemos a Wilson Merino. ¿Por qué es el más importante? Porque es el primero de todos. Así que quiero mandarles un abrazo enorme. Esto es algo que a mí me encanta hacerlo y que a ustedes también. Conocer gente y el por qué la gente quiere apostar por la gente. Wilson, querido, tú eres uno de los personajes de esta ciudad, no solamente en la parte política, hablando desde la concejalía, vienes desde tu fundación, vienes luchando por la gente y hoy vamos a conocer por qué esas luchas, porque mucha gente solo te ha visto desde la fundación, solo te ha visto ahí peleando por la gente, pero no conoce el trasfondo de esto. Así que, oye, tú eres el que inauguras, así que bienvenido y gracias. Gracias, Roberto, por invitarme. Gracias a todos los que hacen este espacio. Un honor para mí inaugurar este podcast. Espero que sea y que traiga buena espalda. Que tengas buena espalda, ¿no? Para que O sea, quienes es vengan importante, a claro, este eso es- espacio puedan compartir ideas que nos Eso. permitan transformar la ciudad. Pero a mí me gusta conocer y siempre lo he dicho, vamos a ponernos cómodos. Esto es con vino, pero hoy no hubo vino. Ya vamos a Con traer café. los vinos. Nos vamos a quejar por los vinos. Los podcasts y esto, en estos formatos de programas que son finalmente programas reducidos de televisión que nos permiten tener mucho alcance. Esto con un vinito nos afloja el alma, como uno dice. ¿Cómo eras tú? Vamos a reconocerlo a Wilson en las primeras épocas de tu vida. Vamos a retrocederlo a la infancia, vamos a retrocederlo a la parte de adolescencia. Cuéntanos, ¿cuáles son los recuerdos y los momentos y el por qué Wilson llega a esta etapa de la vida? ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque cuando uno está en la etapa de niño, las cosas que hace uno de niño le quedan marcadas aquí. Bueno, yo soy el segundo de un matrimonio entre Cecilia Rabaneira, que era mi madre, y Wilson Merino, que era mi Ujú. padre. Se divorciaron cuando yo era muy chiquito, cuando tenía 4 años. Iba a la guardería en el conjunto de la Granados, un espacio multifamiliar, varios edificios donde vivía mi abuela. Ah, lindo. Y desde allí siempre desarrollé este espacio de, qué sé yo, mirar lo comunitario, mirar lo de todos, siempre tratando de unir a los amiguitos de la guardería para poder jugar juntos. Ahí nace tu espíritu de intentar cooperar con los demás, intentar ser parte de los núcleos y pelear por el resto, desde muy niño, desde adolescente. ¿El por qué das ese paso? A ver, yo creo que esta necesidad de unificar quizás viene también desde el divorcio de mis padres, ¿no? O sea, Claro, creo que el gran eso creo que te marcó un poco. el gran sueño de mi vida era que mis papás se vuelvan a juntar, ¿no? Ya. Creo que es el sueño de Ese es todos. el sueño que te inspira hoy. Ese es el sueño que me inspira hoy y creo que es lo que he venido haciendo desde hace algún tiempo, ¿no? Ok. Unir, tratar de estar juntos, ¿no? Yo concibo la felicidad en comunidad Ah, mira qué bonito es. y creo que viene desde allí. Mi abuela tuvo ¿Hijo un rol único? No, nosotros somos 3 de papá y Ya, mamá. ok. Yo soy el del medio. Era un gordito, chiquito, cachetón. Sigo siendo chiquito. Ya no soy ya tan no eres cachetón. cachetón. Dicen que los del medio son complicados. Los del medio somos complicados. Yo era un niño travieso, inquieto, Ya. pegado a la mamá. Mi Ok. mamá solía decir que tenía 3 hijos. Su hijo Juan Carlos, su hija Sofía y mi Wii. Yo era el Miwi. Eres el Miwi. Yo era el El Miwi. Miwi de mamá. Y bueno, ha sido una experiencia linda, hermanos, mi hermana menor, Ajá. desde chiquita mi cómplice, nos llevamos 1 año y medio de las travesuras que hacíamos juntos, mi hermano mayor, 4 años mayor, mi referencia, desde siempre, el menor quiere ser como el hermano mayor. Ya. Vengo de un hogar de clase media, el rato que mis padres se divorciaron,
A mi mamá le tocó más duro. Tuvo que hacerse cargo de 3 hijos sola, no había terminado la universidad. Una mujer perseverante. Pero de las lucha. mujeres son de mucha templanza. Mucha templanza. Esto no es nuevo, ¿no? En el país. Esto pasa hasta ahora. Siempre. Por más de que las leyes se han modificado y todo, pero a la hora del té, las madres son las que se fajan por sacar adelante a los hijos. Y no me entiendes, yo no me entiendo hasta ahora esto, por qué los hombres se desentienden de sus hijos. Es un tema que yo nunca lo entenderé. O sea, es como que, bueno, ya tienes la mamá, topamos, y el padre es tan importante como la madre. ¿Tú tienes recuerdos de tu padre también? Porque te oigo solo hablar de tu No, madre. muchos. Mi padre, un gran liberal, Ya. un gran lector, político, y la forma de vincularme con mi papá era acompañándole a la política. O sea, ahí nace el tema político. Claro, yo desde muy chiquito, desde que tenía 4 o 5 años, estaba acompañando a mi papá cargando banderas en meetings. Ya luego cuando conquistó algún espacio estaba con él. La única condición que me ponía mi papá era no hablar. Podía escuchar, podía estar en todo lado, pero no podía hablar. Entonces, estaba en la asamblea. O sea, tú fuiste el mirón. Siempre estuve con mi papá. Claro. Y siempre estaba con mi papá porque siempre guardaba la esperanza de que estando con mi papá podía jalarle de vuelta. Con la mamá. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Tu papá qué pasó con tu papá? Bueno, como dice Ortega y Gasset, Ajá. yo soy yo y mis experiencias buenas y malas, pero mías, ¿no? El contexto por marca supuesto. mucho. Yo he tenido momentos muy duros, muy difíciles. No soy el único. La mayoría de ecuatorianos vivimos momentos de adversidad, pero también momentos muy felices. Sí. Quizás hay 2 sucesos que han marcado mi vida. La muerte de mi madre, siendo ella muy joven, cuando tenía la edad que yo tengo ahora, 44 Wow. años. Mi madre fue víctima de esta terrible enfermedad que es del cáncer, Ujú. un cáncer doloroso y fulminante que en 6 meses cobró su vida. Terrible. Y marcó mi vida y sigue marcando. Terrible, terrible. En honor a ella decidí crear una fundación que lleva su nombre. Claro, que es ahí nace la Fundación Cecilia Rodríguez. Rodríguez. Y ya van 25 años De acuerdo, que de he acuerdo. logrado mantener a mi madre viva a través de la sonrisa de los niños, del abrazo sentido de los padres, Ujú. la forma en la que trabajan nuestros voluntarios. El servicio, fíjate tú, a mí me cambió la vida. Y estoy profundamente agradecido. Ese marcó. Ese ¿Y es lo uno. otro? La muerte de mi padre. ¿Qué le pasó a tu Mi padre? padre fue secuestrado. Soy Ay, terrible. una víctima más de la inseguridad. O sea, mira que el cáncer y la inseguridad, qué terrible, terrible. Y fue brutalmente asesinado por sus captores. Yo Lamentable. también era bastante joven, pasó hace 15 años. Y bueno, creo que nadie en la ciudad y en el país debería vivir el horror de un secuestro. ¿Qué edad tienes, Wilson? Tengo 44 Ya. y tengo... Estás en la edad madura. Sí, joven maduro. Sí, nada más madura. Ya 44 años en esta época ya te has movido bastante bien, He ¿no? hecho cosas así. Y tengo grandes alegrías, fíjate tú. El cáncer me permitió conocer a quien es ahora mi esposa. Mi esposa Daniela es sobreviviente del cáncer. Y Mira después tú. de sobrevivir el cáncer decidió hacer voluntariado. Y nos conocimos haciendo voluntariado. Qué bonito eso que me cuentas. Sí, y ahora tengo hijas chiquitas que son mi principal razón para seguir luchando. Verás, yo te he visto luchando 25 años, por esto de los medios, yo estoy 1000 años. Matusalén fue conmigo, ahí estábamos, ¿ah? Y te he visto en 25 años, luchando por la fundación y luchando justamente para la prevención del cáncer. Sí. Yo me acuerdo mucho, tanto en la televisión como en la radio, que te entrevistábamos con esto. El tema de la vena política, y entiendo que nace por tu papá, porque yo nunca entendí por dónde sale tu vena política. Hasta hoy día que ya sé que la influencia de tu padre, lamentablemente con esto terrible de la delincuencia, que hoy vivimos una delincuencia terrible, y peor ser secuestrado. Así que de antemano te mando un abrazo así grande, porque eso te marca uno siempre, esa huella siempre queda en el alma. Sí. Sí, siempre queda en el alma. Pero nace ahí la parte política. Mis 2 papás fueron políticos. Mi madre fue una mujer más de sensibilidad hacia las izquierdas, Ya. más preocupada de las injusticias, ¿no? Una mujer que abrazaba Justicia social. justicia social. Mi mamá era abogada de Osvaldo Guayasamín. Ah, mira, tú, claro, ahí viene, pues, claro, con Osvaldo, claro, ahí viene el tema. Carlos Julio Arosemena era un gran amigo de mi madre. Gran profesional. Usted no debe saber quién es Carlos Julio Arosemena. Tenga la bondad, averigüe. Carlos Julio, una perlita. Él le recibió cuando fue presidente en la playa al funcionario estadounidense. Claro. Y tiene unas joyas, Carlos Julio. Yo me acuerdo que cuando era chiquito yo me atribuía Divinas. el trabajo de acercarme y servir el whisky
Ujú. Y eso me permitía quedarme Lindo. en la conversación y Lindo. aprender algunas cosas. Tú Y sí mi padre, un gran liberal. Sí, claro. Mi padre hacía política más partidista en el Frente Radical Alfarista. Mi padre Con Raúl Clemente Huerta. con Pancho Huerta. Con Pancho Huerta. que es un gran que era el referente. sobrino de Raúl Clemente. Así es, un gran referente liberal. Mi padre fue diputado y estuve ahí rondeando con él. Mi padre fue secretario general de la Administración Pública y también merodeaba por Carondelet. Y creo que esa vivencia de mi madre desde la justicia social, mi padre desde lo liberal. En este punto, todo el marcaron. mundo en el podcast este rato está ahí. ¿Quién era el papá? ¿Quién era tu papá? Mi papá se llamaba Wilson Merino. Claro, igual, ¿no? Militante del Frente Radical Ya, Alfarista. eso era. Punto, me acuerdo. Y bueno, ahí un poco desde donde empecé. A ver, y ya con todo esto te lanzas al tema de la vida, tienes hijos, Hijas chiquitas. Hijas chiquitas, ¿de qué edad Bueno, son? Chicas chiquitas, 6. Ya. Tengo mi hija Manuela de 10 Ujú. y tengo mi hija Amelia de 13. Ya. Hijas mujeres las 3. He recorrido, he hecho varias cosas. ¿Cambiaste la vida de alguien con la fundación? Mucha gente ha cambiado su vida. ¿A quién comenzaste a cambiar? ¿Cuándo sentiste que lo que estabas haciendo de verdad y hacía cambiar la vida de alguien? Creo que la vida son instantes, ¿no? Lo Ujú. único que tenemos seguro es que en algún momento esto se acaba. Sí. Y hay que celebrar la vida con esperanza. Empecé visitando a los niños con cáncer y jugando con los niños con cáncer. Luego decidí llevar a mis amigos y nos convertimos en la red de voluntariado juvenil más grande del país. Luego decidí traer a Patch Adams y comenzamos a visitar a los niños con los payasos hospitalarios. Es verdad. Luego decidí cumplir los sueños de los niños con cáncer. Y en estos 25 años hemos cumplido más de 1000 sueños. Desde una bicicleta, aprender a nadar, hasta conocer a Shakira, ir a un mundial, conocer a los jugadores del Real Madrid, ir a Europa, muchos sueños, ¿no? La fundación siguió creciendo, tenemos un programa de artes escénicas, luego crecimos aún más, tuvimos un programa de investigación, la única organización en el país que investiga los determinantes sociales de la salud. Ujú. Luego decidí crear un proyecto de infraestructura y tener en Quito y en el Ecuador la primera escuela granja para niños con enfermedades catastróficas de toda América Latina. Y hoy Wow. por hoy lo tenemos, ¿no? Son 20,000 metros cuadrados, tenemos una granja, tenemos una escuela, tenemos un centro de emprendimiento, tenemos una ciclovía, tenemos una biblioteca, tenemos un huerto, hamacas, muchos árboles frondosos que le dan carácter al lugar. ¿A cuántos atiendes? La fundación, hasta cuando yo estuve al frente, beneficiaba a 500 familias al mes. Pero igual vigilas, ¿no? Que eso funcione. Ahora mi esposa está al frente. Claro, pues te digo. Y estoy muy orgulloso que la fundación no dependa de una persona, sino que se haya consolidado y que sea una institución que sobrevive. Pero no siempre fue exitoso. ¿Tuviste fracasos? Siempre, en muchos, ¿no? ¿Uno? Varios. ¿Qué sé Que yo? recuerdes. Algún proyecto de investigación que finalmente no logramos materializar, algún sueño que no logramos cumplir porque algún pequeño falleció antes de que lo lográsemos. La fundación en realidad que me ha transformado la vida. Soy un optimista más allá de los momentos difíciles porque he conocido gente increíble que me ha ido transformando, ¿no? Y yo he comprendido que lo más importante es unir a las personas, ¿no? La fundación no es nada más que familias afectadas por el cáncer que decidieron unirse y trabajar juntos para que los niños, sus hijos y sus hermanos vivan un poquito mejor. Tú vives un día a la vez, porque la vida te enseñó, porque te estaba viviendo al filo, o sea, con tu madre con cáncer de 6 meses, Sí. eso haber sido una experiencia complicada, difícil, porque es ver a una persona que tú amas apagarse. Sí. Y entender de que en la vida, lo que dijiste hace un rato, empezamos y se acaba. terminamos. Sí. O sea, no hay intermedios. O sea, Así es. aquí empezamos y nos vamos con lo que llegamos. O sea, así, Así es. sin nada. Mm. Entonces, claro, tú has estado, y con lo de tu padre, que fue terrible, siempre al filo de estos, entre las alegrías y los dolores. Sí. O sea, eso te ha permitido que experimentar hacia tus 44 años para el bienestar de la ciudad, porque ya vamos a hablar de la concejalía, ya vamos a hablar de la parte política, quién te impulsó para el tema político, porque, bueno, y un poco por aquí ya hemos visto por dónde vas, pero en la parte política no te habíamos visto, de repente entraste a la parte Sí. política. He aprendido que hay que estar en movimiento, Ok. ¿no? Como
decía Charles Darwin, 150 años atrás, desde las Islas Galápagos hasta Silicon Valley, lo que él dijo se mantiene vigente, y él dice que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Exacto. Y yo creo que eso es verdad. Como te das cuenta, no soy el más inteligente. Hay gente que tú entrevistarás que seguramente, y estoy seguro que son más inteligentes. No soy el más fuerte, de hecho soy un flacucho más, ahí chiquito, flaquito, medio cabezón. Pero la pequeña fundación que yo creé, no solamente que sobrevivió, sino que progresó. Y logró hacerlo porque nosotros nos mantuvimos ágiles, adaptativos, ¿no? Y creo que eso es lo que se necesita. El contexto es muy difícil y tú tienes que adaptarte rápidamente a situaciones adversas. Eso tiene un término que es resiliencia, ¿no? Sí, sí, nosotros, sí. en términos más de la organización a la que yo represento, imparables. Uno no puede parar, uno tiene que seguir. ¿Y quién te metió a la política? ¿Cómo entraste a la política? La política no es un fin, ¿no? Para mí la política es un medio de seguir sirviendo, ¿no? Y yo estoy en el centro del servicio, esa es mi identidad. Ok. Desde la fundación logramos hacer muchas cosas, pero no las suficientes, ¿no? Te voy a decir, por ejemplo. ¿A qué llamas no suficientes? El cáncer más común en niños es la leucemia linfoblástica aguda. Ese es el cáncer más común. Hay estudios que dicen que la leucemia puede estar asociada a la desnutrición crónica infantil, que puede haber correlación entre la desnutrición crónica infantil y la leucemia. Y la desnutrición crónica infantil está ligada a la calidad del agua. Si yo quiero mantener a los niños sanos la mayor cantidad del tiempo posible, que no se enfermen de cáncer, tengo que garantizar que los niños tengan acceso a agua potable de calidad. De acuerdo. Y eso no lo logro desde una fundación. Ok. Yo como fundación logré muchas cosas, una escuela granja, una ley del cáncer, un proyecto sociodeportivo, un proyecto de investigación, un programa de empleabilidad, ¿no? Pero temas estructurales como el acceso a servicios básicos se logra desde espacios públicos, instituciones públicas, ¿no? Por eso decidí dar un paso hacia adelante. Y por eso es que el día de hoy estoy batallando, porque tengo clarito que mi propósito sigue siendo el mismo. A ver, entendiéndote bien, no eres político. Eres un ciudadano que decidió meterse al sistema. Claro, más bien voy a decir, sí soy político, porque si no me van a funar, ya me han funado estos días por eso. No vengo de la política, ¿no? Ok. Yo vengo del activismo social, yo vengo de la incidencia desde la... Por eso, es lo que te digo. Lo que pasa es que te toca meterte al sistema. Exactamente. O sea, yo no vengo de la política, vengo de resolver. Exacto. Y para resolver el problema de la gente, necesito hacer política. Y te metiste a Me metí al fango para ayudar a resolver. Porque es un tema complejo. Sí. O sea, hoy por hoy, con las redes sociales, con la polarización, con los problemas que se tiene, en uno de los programas que íbamos a tener, tuvimos ya lo van a ver, y él hablaba de los procesos que se tiene que tener. Para querer ser alcalde, primero hay que estudiar administración pública. De ahí hay que ser concejal, y luego de concejal hay que ser alcalde, y así en procesos. Y yo creo que tengo esa mirada de largo plazo. No me ganan las prisas. Yo te digo más o menos qué he hecho durante mi vida. Me he formado gracias al esfuerzo de mis padres. Soy ingeniero. Tengo una maestría en dirección estratégica y gestión de la innovación en Barcelona. Tengo una segunda maestría en políticas comparadas. Viví 2 años en Canadá. Hablo inglés. Viví 5 años en China. Hablo chino. Creé la Fundación Cecilia Rivadeneira. Tengo una empresa de publicidad que la hice cuando era muy joven. Trabajé como director ejecutivo de la Agencia de Promoción Económica de la ciudad con Quito. Fui cónsul del Ecuador en Shanghái, ¿no? Y ahora soy el promotor de una organización política de verdad, que es el Movimiento Imparables, ¿no? Eso me permitió llegar a la concejalía de Quito y conocer el municipio desde adentro, ¿no? ¿Qué es esto? Yo creo que eso es profesionalizar la política. Está bien. Y profesionalizar la política es tener un proceso. Y el proceso es que no te ganen las prisas. Los procesos, yo estoy de acuerdo. La vida tiene que tener procesos. Si no tienes procesos, yo siempre hablo de esto. ¿Quieres tener un hijo? Primero hay que concebir el hijo. Y luego hay que esperarse 9 meses. Y ahí llega el niño. Lo mismo pasa en las estructuras de la vida. ¿Por qué imparables? Porque no existen hoy por hoy organizaciones políticas o identidades políticas de Quito y de Pichincha.
Lo lo que había ya no existe, ¿no? La ADP, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Tenía un pensamiento político donde salieron grandes alcaldes de Negro Paz, ¿no? El Partido Conservador, desde donde vino Sixto Durán Ballén, ¿no? Probablemente el mejor alcalde que haya tenido Quito. Y es el mejor alcalde porque su obra, 40 años después, se mantiene vigente. Los túneles que conectan el sur y el norte, ¿no? Y varios más. Hay varios más. alcaldes que hicieron cosas. Varios más, ¿no? Roque Sevilla, el Negro Paz, el General Moncayo. Maguad, Quito ha tenido una tradición, Maguad. La Ecovía, el Trole, ha tenido una tradición de tener buenos alcaldes, hasta hace los últimos años, ¿no? La otra identidad que existía a la izquierda democrática, muy conflictuada, en este proceso electoral no va a participar, ¿no? Parecería que no lograron pasar bien los procesos de democracia interna. No mismo con ellos, ¿no? No mismo. Muy conflictuados, ¿no? Y yo no concibo la política hoy por hoy, así como no concebía el trabajo social, sin una institución. O sea, yo cuando decidí ayudar a las personas, decidí crear una organización social. Ya. Cuando decidí participar en política, decidí emprender y crear una organización política. Bueno, ganaste la concejalía. Te metiste, ganaste la concejalía. ¿Cómo resumes estos años de concejal? Proceso de aprendizaje duro, durísimo, ¿no? De incomodarse. Cuando tú eres un concejal que se acomoda, es chéverísimo, ¿no? Te dan carro, un sistema de alarma de seguridad para tu casa, viajes. Si tienes una banda de rock, tu banda puede tocar en el Quito Fest, como ha sucedido, ¿no? Se van de paseo, en fin. Yo creo que hay que incomodarse, porque la ciudad no está bien. Y uno tiene que defender los intereses de la gente, ¿no? Hacer política no es un privilegio, ¿no? Tampoco es un castigo. Es una oportunidad de servir con principios y con valores. Yo vengo de un hogar donde mi mamá me inculcó profundos valores humanistas, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Y eso en la política tradicional, en el status quo, incomoda. Párale ahí. ¿Qué frase recuerdas de tu madre? No importa lo que quieras hacer, siempre y cuando seas el mejor, ¿no? Ok. Y otro es, nunca te olvides de ser feliz, trabaja mucho por ser feliz, ¿no? Pero también trabaja porque sean felices las personas que te quieren y también las personas que más te necesitan. ¿Por qué te pregunto eso? Porque esa es la formación de familia. Sí. Ya. ¿Tu padre era político? Sí. ¿Qué frase te recuerdas de tu padre? Mi papá decía, viaja, experimenta y no te ates con cosas hoy, ¿no? Más práctico. Más práctico. Yo, por ejemplo, tenía una empresa a los 22 años de exitoso, operaciones en Quito, Guayaquil, Cuenca, Bogotá. Wow. Y mi papá me dijo, estás muy pelado, ¿no? Anda a estudiar afuera y regresa. La vida es también de cosechar y cultivar momentos. Sí, claro. Y finalmente decidí hacerlo, me fui a España, luego me fui a China, y la China me transformó la vida. Ok. Y fue tan importante, perdón que te interrumpa, Roberto, que después del secuestro de mi padre, que fue un momento tan doloroso, tan difícil, la China me salvó. O sea, yo después de encontrar a mi padre en una quebrada, regresé a China y en China hice mi proceso de recuperación, ¿no? Así que bueno, es un país que me ha dado mucho y creo que mi papá tenía razón. ¿Qué visión tienes de la ciudad de Quito? Ya estás dentro de la estructura, porque en su momento decías, hay que jugar en el fichero para aprender a mover el alfil, el caballo, la torre. Sí. Eso es la política. Sí. Bueno, es la parte pública. Sí. O sea, para hacer el agua, tengo que meterme a aprender los procesos. Sí. Bueno, ¿cómo ves la visión ya de la ciudad? Porque ya te metiste dentro de eso. Tú eres uno de los concejales, ediles, si quieren poner el nombre, como quieran llamarlo, que eres crítico de esta administración. Luego hablaremos de ese tema, pero la visión tuya de Quito, ¿cuál es? Quito es un desafío intergeneracional e interinstitucional, ¿no? ¿Ya? Nosotros tenemos ganas, creo que tenemos energía, pero tenemos sobre todo humildad por aprender, humildad por quienes ya trazaron el camino. Ok. Entonces, yo hablo continuamente con el general Paco Moncayo, ¿no? Y estoy insistiendo reunirme con Roque Sevilla y tomarme un café para poder nutrirme de su visión, ¿no? He hablado con el exalcalde Rodas, ¿no? He conversado varias veces con el exalcalde Barrera, ¿no? Y creo que esa es una gran virtud. Te vas nutriendo de diferentes... Porque hay que recoger las cosas buenas que ellos hicieron ¿Ya? y traer a valor presente todo aquello.
me parece que gran parte de nuestro tercermundismo es la incapacidad de sostener proyectos en el tiempo. Y que cada vez que llega un alcalde es borrón y cuenta nueva. Sí, es válido. ¿Qué creo que hay que hacer como en esa visión de futuro? Primero, traer todas las cosas que se hicieron bien, recuperarlas, ¿no? Y ponerlas dentro del tapete, ¿no? Entonces, por ejemplo, trolevía, el trole, la ecovía, ¿no? Que fueron estos primeros BRTs ecológicos que apuntalaron este concepto de la municipalización del transporte. Yo creo en eso. Creo que el Negro Paz lo hizo bien. Creo que Roque Sevilla lo hizo bien. Creo que el General Moncayo lo hizo bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir avanzando en eso. Hay que recuperar el corredor central norte y hay que abrir un BRT hacia Tumbaco porque la ciudad ha crecido en medidas medidas. Han crecido los valles. Y si es que podemos extender hacia Calderón el metro, en buena hora. Si es que hay los recursos para aquello, en buena hora. Y si es que no, pensar en un BRT hacia Calderón, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una primera idea fuerza. Parémosle. Mucha gente que te está viendo dice que es un BRT. Un BRT es un corredor, como el ecovía, el trole, exclusivo por donde va el transporte público. Eso es un BRT, ya está. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de los valles, deberíamos tener un carril exclusivo para transporte público, pero abrir la posibilidad para auto compartido. Que si es que tú subes de Tumbaco con 5 personas, puedas utilizar el BRT. ¿Qué? Y eso, ¿sabes qué hace? Fomenta lo colaborativo. Sí, claro. Porque yo creo que ese es el tipo de liderazgo que yo apuntalo. O sea, yo desde chiquito, unir a la gente. Yo aprendí eso desde cuando quería recuperar a mi papá. Y hasta la fecha lo sostengo. Yo no concibo otra forma de liderar que no sea en equipo. Wilson Merino, ¿qué otra ciudad te inspira para que Quito sea lo que tú quieres que sea? Uy, muchas, ¿no? Por ejemplo, Shanghái, que es donde yo viví, una visión de planificación a largo plazo. O sea, Shanghái hace 60 años tenía una maqueta diseñada a milímetro. De lo que iba a ser en 60 años. Exacto, lo que es ahora. Correcto. Y no se ha movido nada de lo que ya habían planificado, ¿no? Qué sé yo, Buenos Aires, una ciudad verde, súper verde, con árboles frondosos que le dan sombra y carácter a la ciudad, ¿no? Hay una ciudad en China que se llama Hangzhou, una ciudad profundamente cultural, ¿no? Montreal, en Canadá, donde yo viví, ¿no? Que también es una ciudad que compagina la diversidad, ¿no? Y me parece que Quito tiene ese gran desafío. Es una ciudad ya no de gente que se conoce. Quito es una ciudad de extraños y hay que aprender a convivir. Y ese creo que es un gran desafío. A mí me gusta mucho Bogotá, me gusta mucho la cultura ciudadana. Pero muy parecido Bogotá a Quito. Soy partidario de Antanas Mockus y creo que la transformación de Bogotá viene de alguien que apostó por la cultura ciudadana, no por la tarima. Y, por ejemplo, ahí tengo una tensión con el alcalde Muñoz. El alcalde Muñoz cree que la cultura es tarima y bandas internacionales. Yo creo que es otra cosa. Creo que es volver a encontrarnos en el barrio con gestores culturales que te hagan sentir orgulloso del barrio en el que naciste y en el que vives. A mí me gusta un eslogan de Quito, una ciudad para vivir, que ese eslogan, tú tienes 44 años, eras chiquito. Más o menos tendrías unos 8 o 9 años. Ese eslogan para Quito era una ciudad en la cual los quiteños que vivíamos nos sentíamos muy a gusto, porque Quito era una ciudad para vivir. Eso es. Y yo creo que en eso se resume en gran medida el desafío que tenemos, ¿no? Volver al barrio, ¿no? Barrios dignos y seguros, ¿no? ¿De qué barrio eres tú? ¿De qué barrio vengo yo? ¿En qué barrio vives? Yo vivo en Los Chillos. En Los Chillos. ¿Y qué significa ser de Los Chillos? Nada, hermano. Eso es lo que hay que recuperar. Y te voy a dar un referente. Tráfico, lo que pasa a Tumbaco, lo que les pasa a todos los que estamos ahí. Y te voy a dar una referencia de carne y hueso. Franklin Salas, el mago Salas, ¿no? Uno de los mejores futbolistas del Ecuador. Gran estrella que nos ha dado muchas alegrías. Él es de la Roldós. Y él tenía una frase muy transformadora y decía que él era de la Roldós DF, como Distrito Federal, tratando de proyectar la Roldós hacia el futuro. Y él decía que quien se ponía la camiseta de la Roldós DF nunca renegaba de su origen y siempre echaba para adelante. Yo creo en eso, ¿no? Creo que hay que recuperar esa idea de qué significa ser de Chimbacalle, qué significa ser de Cumbayá, qué significa ser de Los Chillos, qué hay en Los Chillos. ¿Cómo me vuelvo a conectar con mis vecinos de Los Chillos, ¿no? Y eso se conecta con conceptos como ciudad de proximidad, un municipio desconcentrado, ¿no? Una ciudad inteligente que te permita vivir bien, ¿no? A la final la gente lo que busca en la vida es ser feliz y trascender en lo que hace. Que tú lo has logrado en tu ejercicio. El desafío que tú y yo tenemos es ayudar a las personas que no han tenido nuestras mismas oportunidades. De acuerdo.
acuerdo. Wilson Merino, lo hemos conocido. Hay que ir sacándote más cosas. Otro capítulo que vamos a tener. Lo que pasa es que los podcasts son así, ¿no? Se acaba el tiempo, es cortito, pero vamos a invitarte a un siguiente capítulo. Muchas gracias. Porque queremos hablar ya contigo, y seguramente ustedes se quedaron ahí. Bueno, ¿y de alcalde qué vas a hacer? El siguiente capítulo. Ahí me vas a contar las ideas, las cosas, lo que tienes proyectado y cuáles son las propuestas si llegas a ser alcalde. Pero por ahora, oye, te conocí como ser humano, me has dejado impactado. Déjame darte un abrazo de los temas de tus padres, de la lucha social. Eres un tipo social, eso se nota a leguas. Y desearte éxitos, que la lucha se mantenga y que la vida viva un día a la vez y sea feliz. Gracias por invitarme. Por favor. Lo vamos a hacer juntos. No lo voy a hacer solo, lo vamos a hacer juntos. Vamos Seguro. a transformar esta ciudad, vamos a recuperar el orgullo de ser quiteños, vamos a recuperar la generosidad, la solidaridad, ¿no? Quito tiene solución y es un trabajo colaborativo. Este ha sido el primer programa de nuestro podcast, así que mandarles un abrazo. Recuerden que como estamos en las redes sociales ahorita, desde el otro lado podcast, en YouTube, en TikTok y en Instagram, ahí lo pueden ver. Y también escríbanos para ver qué personajes cotidianos, personajes extraños, personajes nuevos quieren que estén acá para conocer desde el otro lado, no desde el lado de acá, desde el otro lado. Así que felicidades, Wilson. Muchas Mano gracias. mío, excelente. Gracias. Nos vemos pronto.